En la sesión de hoy, en la sesión de hoy vamos a hacer un repaso de la geometría y vamos a hacer un repaso al mismo tiempo que os voy a enseñar una herramienta que os puede ser de mucha utilidad. Es una herramienta que se llama mapa mental. Un mapa mental es un diagrama donde podemos expresar nuestras ideas. Es algo parecido a un esquema, pero de composición mucho más libre. Podéis hacer vuestro propio mapa mental con los colores que vosotros creáis más oportunos para poder hacer énfasis en aquellas cosas que os parezcan más interesantes. Y aparte, un mapa mental no solo tiene por qué hablar de un aspecto, de un topic, un aspecto de la materia sobre la que estamos viendo, sino que puede hablar de varios aspectos distintos. El mapa mental que vamos a hacer hoy lo vamos a hacer con una herramienta que se llama Ayoa, que podéis ver en la pantalla, la herramienta Ayoa. Hay otras herramientas en internet, pero yo en este caso voy a utilizar la herramienta Ayoa. Es muy fácil crearse una cuenta, vosotros podéis crearos la cuenta, yo ya la tengo creada y me voy a logar en Ayoa si quiere responder internet. Como digo, hay otras herramientas, pero a mí me gusta Yoa y lo vamos a hacer hoy por aquí. Vamos a ver las opciones que tiene y las posibilidades que tiene de hacer cosas totalmente distintas. Tarda un poquito en cargarse. Aquí vamos. Perfecto. Vamos a quitar el tutorial, porque al principio hablo un poco de un tutorial. Nosotros vamos a quitar. Yo ya estoy inscrito, es decir, ya me he logado con mi usuario y mi contraseña. Vosotros tendréis que crear un usuario, pero es muy sencillo hacerlo. Y vamos a hacer un mapa mental nuevo. Mind Maps es la traducción del inglés de mapas mentales. Bien, pues le damos a nuevo y empezamos a crear un mapa mental. En este caso vamos a hacer uno rápido, uno bastante rápido, que es el Speed Map, un mapa rápido. Vosotros luego, por supuesto, podéis guardar estos mapas mentales y tener una colección de mapas mentales para las distintas asignaturas o las distintas temas de cada asignatura que vayáis estudiando, si os gusta la herramienta y os sirve de utilidad. Muy bien, nosotros vamos a crear una idea central y le podemos dar alguna forma a lo que se llama en inglés el caption, es decir, el contenedor de nuestra idea. Vamos a darle esta forma y le vamos a poner un título. El título que le vamos a poner, simplemente doble clic y se puede editar, va a ser geometría. Geometría. Muy bien. La geometría, ya sabéis, que es una parte de las matemáticas. Y es una parte de las matemáticas que estudia la relación que hay entre puntos, entre líneas, ángulos, planos, figuras, cómo se miden, etcétera, etcétera. Y eso es lo que vamos a ver nosotros. Por lo tanto, vamos a empezar a desplegar nuestro esquema. Lo que sabemos es que hay figuras geométricas que salen de la geometría. Hay una cosa que son las figuras geométricas. Muy bien, pues podemos, como habéis visto, podemos añadir una branch, añadir una rama a nuestra idea central y esta rama la vamos a llamar figuras geométricas. Figuras geométricas. Muy bien, ya tenemos nuestra figura geométrica. La conexión entre las figuras geométricas, como podéis ver, podemos conexionar esta conexión, esta rayita azul que estáis viendo aquí, la podemos hacer más grande si queremos destacar algo, podemos utilizar distintos colores. Todo eso, ¿vale? Lo podemos hacer o bien en este botón o bien en los puntos suspensivos que veis aquí, More. Se abrirá un desplegable a la derecha donde vosotros podéis ver pues el estilo, por ejemplo, que queréis. En el estilo podéis cambiar el color del relleno, podéis poner un color distinto. Y tenéis branch shape, es decir, la forma de la rama. Pues vamos a cambiar una forma de una rama. Pues ya digo que podéis poner la que queráis. Vosotros luego podéis hacer y poner los colores que más os llamen la atención o más queráis destacar. A lo mejor queréis que una rama tenga un color, otra rama tenga otro. Bien.
Vamos a cambiar el color a las ramas simplemente por hacer un ejemplo de las cosas que se pueden hacer. Muy bien. A partir de aquí, como habéis visto ya cómo se crean las ramas y cómo se van creando, cómo se van organizando las distintas ideas dentro de un mapa mental, voy a ir un poquito más rápido y me voy a centrar un poquito más en la asignatura de geometría. Muy bien, habíamos visto que en la geometría había figuras geométricas y había dos tipos fundamentales de figuras geométricas. La primera son aquellas figuras geométricas en dos dimensiones, 2D, ¿vale? Fenomenal. Y luego había otras figuras geométricas que eran en tres dimensiones. Perfecto. Vamos a ver las figuras geométricas en dos dimensiones. La más sencilla de todas es el punto. El punto, y es muy importante, porque a partir del punto comienza todo. Es decir, una recta, que es el siguiente elemento, su definición es, la recta es la línea que une dos puntos. Es decir, lo primero que existe es el punto. Luego la recta, luego el plano y luego a partir del plano podemos ir escalando en dificultad. Pero lo primero es el punto. Vuelvo a figuras de dos dimensiones. La siguiente, evidentemente, es la recta. Recta. Muy bien. Y sigo en las dos dimensiones y la última que tenemos, ¿vale? Serán los polígonos. Hay más, ¿eh? Porque un polígono, vamos a ver lo que es un polígono, es una figura geométrica, aquí lo tenéis, es una figura geométrica cerrada, compuesta a base de líneas rectas. En este caso lo que estamos viendo son polígonos regulares. Acordaos que los polígonos pueden ser regulares o irregulares. Deben estar cerrados, evidentemente, pero un polígono regular es aquel que todos sus lados son iguales. Todos sus lados y sus ángulos son iguales. Muy bien, pues ya hemos visto los polígonos. Hay otras figuras que hemos dicho que tenemos en tres dimensiones y entre estas figuras de tres dimensiones estaban los poliedros. Añadimos una rama, poliedros. Muy bien. Los poliedros, como sabéis, vamos a ver cómo son los poliedros. Muy bien, los poliedros serían una figura en tres dimensiones en la que todas las caras de la figura son planas. Muy bien. ¿Cómo se llamaría la figura donde no todas las caras son planas y son en tres dimensiones? Pues sería lo que llamamos un cuerpo redondo. Cuerpo redondo. Si no todas las caras son planas, tenemos un cuerpo redondo. Muy bien. Aquí, por ejemplo, podríamos dividir los poliedros y sacar varias ramas. Yo he sacado algunas. Si queréis podemos sacar más, pero yo he sacado algunas que me interesan más, de las que se han visto durante este curso. De los poliedros hemos visto el desarrollo, ¿verdad? Desarrollo del poliedro. Desarrollo del poliedro. Muy bien, vamos a ver. Ay, se me ha olvidado mostraros, tenía aquí una imagen anterior de lo que sería, por ejemplo, un cuerpo redondo. Perfecto. Hemos dicho que teníamos el desarrollo de un poliedro. ¿Y qué es el desarrollo de un poliedro? Bueno, el desarrollo del poliedro simplemente es de ser capaz de poner un cuerpo de tres dimensiones en dos dimensiones, poner todas sus caras en dos dimensiones. Esto es lo que tenemos hecho aquí. Luego se pueden plegar todas estas figuras que tenéis aquí, como creo que habéis hecho en clase, se pueden plegar y obtener la figura en tres dimensiones. Muy bien. De poliedros hay unos poliedros que son especiales y vamos a estudiar lo que son los poliedros regulares. Regulares. Muy bien, perfecto. Los poliedros regulares, ¿no? Los poliedros regulares son aquellos poliedros que tienen todas sus caras iguales y solo hay 9 poliedros que pueden
cumplir este criterio de que todas sus caras sean iguales. Recordamos que existen poliedros cóncavos y poliedros convexos. Si en un poliedro puedes apoyar sobre un plano cualquiera, por ejemplo una mesa, cualquiera de sus caras, estamos hablando de un poliedro convexo. Si hay alguna de las caras que no pudieras apoyarla sobre una mesa, estaríamos hablando de un poliedro cóncavo. Como podéis ver en la imagen, existen 5 posibles poliedros regulares convexos y 4 posibles eh, poliedros regulares cóncavos. No hay más, no hay más, solamente hay esos 9. Seguimos con nuestro mapa mental de poliedros y vimos que uno de los poliedros que tiene mucho significado o que tiene mucha importancia es el prisma. ¿El prisma qué sería? Bueno, pues el prisma, como tenéis aquí, es un poliedro que está formado por 2 bases. En este caso, en el caso de la izquierda, el prisma triangular tendría 2 bases triangulares y esas bases triangulares están unidas por unas caras laterales. Un prisma rectangular tendría 2 bases que son un rectángulo, un prisma pentagonal tendría 2 bases que son un pentágono, una arriba y otra abajo. Un prisma hexagonal pues tendría 2 bases que son un hexágono. Muy bien. Y por otra parte tenemos un tipo de poliedro que también es muy particular, que son las pirámides. Son las pirámides que siempre han llamado muchísima atención a la humanidad. Como sabéis, desde tiempos muy antiguos se han hecho edificios en forma de pirámides, además edificios monumentales. Aquí tenéis ejemplos de pirámides. ¿Cómo son las pirámides? Tienen una base y tienen un vértice. El resto de caras unen la base con el vértice. Una pirámide cuadrangular tendrá una cara que sea un cuadrado. Una pirámide pentagonal tiene una cara que es un pentágono y el resto de las caras laterales, están uniendo esa base con un vértice mediante triángulos. Perfecto. Vamos a ver ahora cuerpos redondos. Cuerpos redondos hemos dicho que son aquellos cuerpos que no todas sus caras son planas, que tienen alguna cara que no es plana. Y dentro de los cuerpos redondos hay unos que nos interesan muchísimo, que se llaman, perdón, está rellamado, que se llama cuerpo de revolución. Cuerpos de revolución. Muy bien. Cuerpos de revolución. Vamos a borrar esta, ¿vale? Tenemos puesto sin querer. Los cuerpos de revolución son aquellos cuerpos, vamos a verlos, esto es un ejemplo, que se forman, perdonad la imagen, no sé demasiado con demasiada definición, pero que están formados a base de una figura plana, de rotar esa figura plana alrededor de un eje. Por ejemplo, tenemos un cono, que es lo que tenemos en la izquierda, y el cono se forma a partir de un triángulo rectángulo, como podéis ver, que tenemos apoyado en una de sus catetos, le hacemos girar alrededor del otro cateto, que es la altura, y se forma el cono. Evidentemente, para un rectángulo, si le hacemos
En el caso en que lo que hagamos rotar sea un cuadrado o sea un rectángulo y lo hagamos girar, revolucionar, girar por uno de sus lados, lo que obtendremos será un cilindro. Y en el caso en el que hagamos girar sea un semicírculo, como en este caso, lo que obtendremos será una esfera. Muy bien, vamos a nuestro mapa mental e incluso podemos aquí añadir cuáles son, un momento, añadir cuáles son los cuerpos de revolución más importantes. Hemos dicho que de un triángulo obteníamos un cono. Hemos dicho que de un rectángulo obteníamos un cilindro. Y hemos dicho que de un semicírculo obteníamos una esfera. Aquí, por ejemplo, si vosotros estáis haciendo vuestro mapa mental, incluso podríais poner la fórmula. ¿Cuál es la fórmula del volumen del cono? ¿Cuál es la fórmula de la superficie del cono? Etcétera, etcétera. ¿Vale? Y así os sirve este mapa mental para repasar perfectamente la asignatura antes de vuestros exámenes. Muy bien. Siguiente punto del mapa mental. Aquí hemos visto figuras geométricas. Ahora vamos a ver otro punto. Y son uno que a mí me parece interesante, a cada uno le puede parecer interesante uno distinto, y es los teoremas. Teoremas que estamos aplicando en el caso de los mapas mentales. Muy bien. Hay tres teoremas que para mí son fundamentales. El primero es el teorema de Tales. Pues, creo aquí una rama, como volvemos a decir, en la rama yo lo que puedo hacer, le damos a los puntos suspensivos y aquí en la rama, en el estilo, pues también le puedo poner, le puedo cambiar de color, en este caso ha salido verde, pues me voy a quedar con verde. Y el branch shape, pues quiero decir, la forma que tiene la rama, pues mira, le voy a poner una flecha en este caso. O, bueno, pues ya veis que se le puede poner muchas cosas. También se le puede poner tamaño distinto al donde al cajón, al box, donde nosotros tenemos esta rama, veis que se pueden hacer un montonazo de cosas. Muy bien, vamos a poner este tipo también. Igual que hemos hecho para hacerlo un poquito más simétrico, ya que estamos hablando de geometría, aunque luego no vamos a cargar la geometría, pero bueno. Hablábamos del primero, el primero de los teoremas que parece importante, o que es importante, es el teorema de Tales, ¿vale? Y el teorema de Tales lo que nos está hablando es de cómo se pueden obtener triángulos semejantes. Y es simplemente obtener un triángulo semejante trazando una línea paralela a cualquiera de sus lados y uniéndola con los otros dos lados del triángulo. Es decir, este era mi triángulo original, que era A. He trazado una línea paralela a uno de sus lados, al lado A. Luego lo que voy a hacer es alargar el lado B, que se convierte en C, y alargo el lado que va al Sol, que es el lado de punto suspensivo. Con esto lo que consigo es que el triángulo D sea semejante al triángulo A. ¿Vale? Muy bien. Otro de los teoremas que parece interesante, es el teorema de Pitágoras. Muy bien. ¿Y qué dice el teorema de Pitágoras? Pues como habíamos visto ya, el teorema de Pitágoras lo que dice que en todo triángulo, rectángulo, importantísimo, triángulo, rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Perfecto. Y vamos con un último teorema, que es el teorema de la altura y cateto. ¿Vale? Muy bien. ¿Y qué decía el teorema de la altura y cateto? Pues aquí está. También aplicable solo a un triángulo rectángulo, el cuadrado de la altura sobre la hipotenusa es igual al producto de las proyecciones de los catetos sobre la hipotenusa. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Aquí, como veis, el ángulo recto
está en la parte superior de la imagen. Por eso habla de que el cuadrado de la altura sobre la hipotenusa, es decir, que la hipotenusa es la base de este triángulo y la altura será este segmento, este valor. Perfecto. El cuadrado de esta altura, de este segmento, es igual a el producto de este segmento por este segmento. Muy bien, perfecto. Vamos a añadir otra rama más. En este caso vamos a añadir una rama que a mí me puede parecer una rama interesante de cosas que se han visto y es una rama de semejanzas. Perfecto. Y dentro de semejanzas, si queréis, pues otra vez, vamos a cambiarle para dejarlo más o menos todo bonito y vamos a cambiarle el estilo de la rama. El estilo de la rama le vamos a poner este. Podéis cambiar, como digo, los colores, podéis cambiar lo que queráis. Y dentro de las semejanzas podemos hablar de las escalas. Ya sabéis la importancia de las escalas, sobre todo cuando se construyen prototipos. Muchas veces necesitamos ver cómo se va a comportar una máquina, un edificio en la realidad, pero necesitamos conocerlo antes de fabricar esa máquina, ese edificio, y podemos hacer maquetas a escala que nos dan una idea del comportamiento que va a tener el edificio o la máquina final en la realidad. Muy bien. Y hay alguna cosa que a mí me parece interesante dentro de las semejanzas, que son los criterios de semejanzas que se aplican a los triángulos. ¿Vale? Muy bien. ¿Cuáles son los tres criterios de semejanza? El primero es que dos triángulos son semejantes si tienen dos ángulos iguales. Cuando dos triángulos tienen dos ángulos iguales, quiere decir que tienen los tres ángulos iguales. ¿Por qué digo esto? Porque la suma de los ángulos de un triángulo siempre tiene que medir 180 grados. Es decir, que a ver, si tiene dos ángulos iguales, al final los tres ángulos también deben ser iguales porque en los dos casos, en los dos triángulos semejantes, tienen que medir 180 grados. Muy bien. Otra de los criterios de semejanza es que sus lados sean proporcionales. En este caso podéis ver la figura, cuáles son los lados C, B, A. Si sus lados son proporcionales, los tres tienen que ser proporcionales, el triángulo también será semejante. Y la última, que tenga dos lados proporcionales, por ejemplo, C y C' sean proporcionales y B y B' sean proporcionales, y el ángulo que comprende a estos dos lados, C', B', C, B, este ángulo que los comprende es el ángulo A' y el ángulo A. Y el ángulo sea iguales. Es decir, A y A' tengan el mismo valor y C y C' y B y B' sean proporcionales. ¿Vale? Perfecto. Pues con esto concluimos, nuestro mapa mental. Podéis guardar el mapa mental siempre que queráis y volver a él. Lo podéis guardar, si habéis creado un usuario y una contraseña, tenéis este mapa mental. Podéis ir haciendo mapas mentales de cada asignatura, de lo que más os interese, y podéis venir a repasar las asignaturas antes de los exámenes utilizando este mapa mental. Espero que os haya resultado muy interesante. A mí me gusta mucho esta herramienta y que la podáis utilizar y disfrutar en el futuro.